15 minutos de historia inútil. Espera, ¿qué? Polonia tenía un soldado oso que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era Wojtek y era un buen chico. En 1386, Francia ejecutó a un cerdo que mató a un niño. Fue arrestado, enfrentó un juicio y fue ahorcado. Pobrecito. Durante la Gran Depresión, la gente solía recurrir a usar sacos de patatas como ropa. Los antiguos mayas adoraban a los pavos, ya que los consideraban recipientes para los dioses. Las palabras 69 y 420 de la Declaración de Independencia son dos y distritos. La Ford Motor Company se fundó en 1903 y no ha producido un buen coche desde entonces. Se dice que en Ohio, en 1895, solo existían dos coches en todo el estado maldito y chocaban entre sí. Al famoso científico Albert Einstein, una vez le ofrecieron la presidencia de Israel. La rechazó. El Imperio Británico tenía alrededor de 120 colonias en su apogeo en el siglo XX. Robert Lincoln, hijo del presidente estadounidense Abraham Lincoln, estuvo presente o cerca de 3 asesinatos presidenciales diferentes. Estaba a pocas cuadras del Teatro Ford cuando papá Abraham recibió una bala en la nuca. Fue testigo presencial del asesinato del presidente Garfield y también vio cómo el presidente McKinley recibía un disparo en el pecho. Después, el pequeño Bobby Lincoln rechazó cualquier invitación futura a eventos presidenciales. William Higginbotham, un físico que trabajó en la bomba atómica, inventó el primer videojuego en 1958 usando un osciloscopio y llamó a su creación Tenis para dos. Fue un precursor del Pong. Aproximadamente el 4% de las playas de Normandía están formadas por metralla sobrante de las invasiones del día D de la Segunda Guerra Mundial. El primer asentamiento europeo en el actual Uruguay se formó en 1527. Se llamaba San Lázaro y era, como ya habrás adivinado, un asentamiento español. Los antiguos buques de guerra romanos estaban equipados con enormes lanzallamas que se usaban en la guerra naval. Lo llamaban fuego griego y, vaya, fue efectivo. En el año 1204, Valdemar II de Dinamarca fue reconocido como rey. En Noruega, el ketchup se vendía como medicina en la década de 1830. George Washington murió el 14 de diciembre de 1799 a la edad de 67 años. Sus últimas palabras fueron: bueno, en la antigua Grecia, las faldas se consideraban cosa de hombres y los pantalones cosa de mujeres. Nada como dejar respirar a los chicos, ¿sabes? El récord de la mirada más larga del mundo se estableció en 2011 en Australia. La mirada amorosa duró 41 minutos seguidos y 0 minutos de alegría. El monarca francés Carlos VI sufría un trastorno psicológico llamado delirio de cristal, en el que estaba completamente convencido de que todo su ser estaba hecho de cristal y, por lo tanto, era probable que se rompiera en pedazos al más mínimo empujón. Vestía ropa y se apretaba con barras de hierro y evitaba que nadie lo tocara. En 1633, la provincia de Shanxi, en la China imperial, fue el epicentro de la Gran Peste. A finales de la dinastía Ming, más de la mitad de la población enfermó ese año y más del 90% de la población de la provincia murió. 9 años después, el Coliseo romano solía estar cubierto de mármol, pero después de la caída de Roma, el mármol fue saqueado por saqueadores góticos tetonas. La fosa de las Marianas se descubrió por primera vez en 1875. Se mide a unos 36.000 pies o 11.000 metros de profundidad. En su punto más bajo, el doctor John Kellogg, creador de la famosa marca de cereales, inventó los copos de maíz y las galletas Graham para evitar que sus pacientes se enfermaran. La antigua ciudad africana de Tombuctú fue fundada en el siglo V. Sirvió como una ruta comercial popular para la sal
el oro y las personas obligadas a trabajar de mala gana de forma gratuita. Durante el siglo XVIII, en Inglaterra, llevar una piña encima era un signo revelador de que eras muy rico. Los que odian te odiarán. La motosierra fue inventada por médicos como herramienta para la sinfisiotomía, un procedimiento para ayudar en el parto. Hay un texto antiguo llamado el manuscrito Voynich, escrito a mano en un idioma desconocido que nunca ha sido descifrado. Espera, ¿qué dice eso? Oh, ¿qué miraste? Ese famoso astrónomo de nombre tonto, Galileo Galilei, descubrió el planeta Júpiter usando un telescopio de mano en 1610. Entonces sabes cómo el gobierno de los EUU prohibió el alcohol durante la prohibición en los años 1920 y 1930. Bueno, la gente todavía quería estar completamente borracha, así que recurrieron a robar y beber alcohol industrial. Ya sabes, como alcohol para frotar, que se usa para tratar heridas. Sí, no se supone que debas beber esa bebida porque el alcohol industrial suele estar desnaturalizado, lo que significa que se le añaden aditivos tóxicos como queroseno o acetona para evitar que la gente lo beba. Lo divertido es que esto no impidió que nadie bebiera esa bebida a toda velocidad para sentirse ondulante y contoneante. El consumo masivo provocó la muerte de unos 10.000 estadounidenses. Salud. La pirata más exitosa de la historia fue una mujer. Qin Shi era la comandante de la flota de bandera roja china, que constaba de más de 300 buques de guerra y unos 80.000 tripulantes. Hazte a un lado, Barba Negra. Aproximadamente el 90% del agua dulce del mundo está congelada en la Antártida. Capó. Plataformas de hielo. La humanidad ha estado tratando de derretirlo desde hace siglos. En 1998 se encontraron más de 1.200 huesos humanos en la casa de Benjamin Franklin. Se utilizaron para estudiar la anatomía humana, o eso dicen. El primer cuadro de Pablo Picasso se llamó El Picador, que creó con solo 8 años. Fue horrible. Escribí la mayor parte de este guión el 29 de febrero de 2024. Feliz año bisiesto. El Papa Gregorio Número declaró la guerra a los gatos. El emperador romano Calígula declaró la guerra al mar. Los atletas de las Olimpiadas antiguas competían completamente desnudos para mostrar las armas y los traseros. La palabra robot proviene de la palabra checa rebota, que significa trabajo forzado. El año 536 se conoce comúnmente como el peor año de la historia para estar vivo. Una erupción volcánica en Europa arrojó suficiente polvo y escombros como para provocar un invierno de varios años. La falta de luz solar redujo la temperatura media global en varios grados, lo que provocó la pérdida de cosechas y hambruna en Europa y Asia. Ah, sí, y luego apareció la plaga. El caballo de Napoleón se llamaba Marengo. Islandia, fundada en el año 930, tiene el parlamento más antiguo del mundo. El decimotercer gran duque de Lituania fue Jogaila Algerdiaitis. También fue rey de Polonia. Según un censo de 2021, el 55% de los residentes de la isla de Man se identifican como cristianos. El 44% no son religiosos en absoluto. Abraham Lincoln era un barman con licencia. La primera capital de la antigua ciudad de Asiria fue Aser. Ahora puedes cruzar el puente de la muerte. ¿Cuál es la capital de Asiria, Aser? Bien, ahí vamos. La primera lengua escrita conocida es el sumerio, y el uso más antiguo conocido se remonta al 300 a.C. en Mesopotamia. La ametralladora alemana MG-42, utilizada en la Segunda Guerra Mundial, tiene una cadencia de tiro de hasta 1.500 disparos por minuto, con un alcance efectivo de hasta 2.000 metros. En el Imperio Romano, un triunviro monotalis era alguien que acuñaba monedas.
El gran incendio de Londres en 1666 comenzó en una pequeña panadería y rápidamente envolvió la mayor parte de la ciudad durante 4 días. Los métodos de extinción de incendios en ese momento no eran más que cubos de agua o la destrucción de otros edificios para detener la propagación. Al final, el 85% de los residentes de la ciudad se quedaron sin hogar. El lado positivo es que, según se informa, solo murieron 6 personas, por lo que hay una chispa de positividad. El Imperio Otomano se fundó en 1299 y cayó en 1922. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos rusos decidieron festejar a lo grande. Tan fuerte, de hecho, que las reservas de vodka de todo el país se agotaron en solo 22 horas. En 1973, el líder supremo comunista chino, Mao Zedong, ofreció a los Estados Unidos 10 millones de mujeres chinas como broma. En cambio, terminó matando entre 40 y 80 millones de personas durante su dictadura totalitaria. Se suponía que sería un gran salto hacia adelante. Mao, una moda popular en la década de 1950, era el atiborrar las cabinas telefónicas. Y al igual que mis esfuerzos románticos, no duró mucho. Julio César fue apuñalado 23 veces. Los ricos de la Europa del siglo XIX competían duramente por ver quién podía coleccionar las orquídeas más únicas y raras. Lástima que ninguno de ellos sacara un loto negro. Alejandro Magno nombró a más de 20 ciudades con su nombre durante su conquista de más de 2 millones de millas cuadradas de tierra a los 30 años. ¿Qué ha hecho usted con su vida? En 1953, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower fue enlazado por el vaquero Marty Montana a caballo durante su discurso inaugural. Nintendo fue fundada en 1889 por Fusehiro Yamauchi para producir naipes Hanafuda. Al famoso filósofo Sócrates no le gustaban las palabras escritas. Creía que eran una forma ineficiente de comunicar conocimientos y que harían que la gente fuera perezosa y arruinarían su capacidad de usar el poder de la memoria para recordar información. Por lo tanto, la gente dependía del texto para recuperar información en lugar de comprender completamente los conceptos. Como resultado, el idiota testarudo nunca escribió nada. Jo R. El nombre completo de R. Tolkien era John Ronald Reuel Tolkien. Leíste los libros de Harry Potter, ¿verdad? La Guerra Civil de Laos duró 16 años, 6 meses, 1 semana y 2 días. A pesar de lo antigua que creas que fue, el Imperio Azteca en realidad se fundó en 1428. El rey Enrique Oeish tenía 4 sirvientes que limpiaban traseros, llamados mozos de cuadra por sus servicios. Los 4 fueron nombrados caballeros formalmente. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la Fuerza Aérea estadounidense tenía solo 18 pilotos y 12 aviones. En la antigua Asia, la muerte por elefante era un método de ejecución popular. Alemania controlaba por completo 4 colonias durante la lucha por África en los siglos XVIII y XIX. Incluían territorios en lo que hoy es Burundi, Camerún, Namibia, Ruanda, Tanzania y Togo. En promedio, Alemania descubre alrededor de 2.000 toneladas de bombas sin explotar cada año. A la clase adinerada de la Inglaterra victoriana le encantaba blanquearse lo más posible, por lo que comían y se bañaban en arsénico para aclarar su tez. La primera versión de Internet, llamada ARPANET, comenzó como una conexión entre 2 computadoras en California, en 1969. Con el tiempo se expandió a múltiples computadoras para fines de investigación y para compartir información, formando una red de intercomunicación. En la actualidad se puede ver a alguien pisando una cámara web al otro lado del mundo por $3,99 la hora aproximadamente. He oído que China fue el primer país en utilizar papel moneda en el siglo VII, porque las monedas eran demasiado pesadas para que los comerciantes las cargaran todo el tiempo.
La sangre de los gladiadores romanos se utilizaba como cura para la epilepsia. No funcionaba. Usar tenedores para comer se consideraba ofensivo para Dios, ya que te dio manos para comer. En las elecciones generales belgas de 1856, los católicos ganaron la Cámara de Representantes por 63 a 45 contra el Partido Liberal. El secretario de la Marina durante la Guerra Civil de los Estados Unidos fue Gideon Wells. Tuvo 8 hijos. Los primeros Juegos Olímpicos modernos se celebraron en Atenas, Grecia, en 1896. El primer medallista de plata, que no existía todavía, fue el estadounidense James B. Connolly. En el triple salto, Winston Churchill fumaba hasta 15 puros al día. El soldado George Price del ejército canadiense fue la última víctima de la Primera Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1918, un francotirador le disparó en el pecho a las 10:58 am, en Mons, Bélgica, 2 minutos antes de que terminara oficialmente la guerra. Lo sentimos. El primer emperador de Japón fue el legendario emperador Jimmu, un supuesto descendiente del dios del sol Amaterasu, aunque no hay pruebas de que realmente existiera. Robert Liston fue un cirujano británico del siglo XIX, famoso por sus rápidas cirugías, en una época en la que los mejores anestésicos eran un trago de whisky y un palo para morder. La velocidad era fundamental para minimizar el dolor. Durante su cirugía más famosa, Liston estableció una amputación de pierna, un récord de cualquier porcentaje, en solo 2 minutos y medio, cortando los dedos de su asistente y apuñalando accidentalmente a un espectador cercano. Los 3 hombres murieron. El baloncesto fue inventado en 1891 por el médico canadiense-estadounidense James Naismith. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses llamaban a las hamburguesas filetes de la libertad y al chucrut repollo de la libertad. El clima en Phoenix, Arizona y los EIU. El 20 de abril de 1969, alrededor de las 5 p.m., era de 90 grados Fahrenheit, con vientos del este al sureste a 8. La ciudad libanesa de Tiro fue fundada en el año 1950 a.C. El primer impuesto sobre la renta en los EEUU comenzó en 1861 para recaudar fondos para la guerra civil. Cualquier persona que ganara más de $800 o el equivalente a $28,000 en la actualidad pagaba un impuesto a una tasa fija del 3%. El profesor de música de María Antonieta fue un compositor de ópera alemán llamado Christoph Willibald Gluck. La leyenda de Ocarina of Time salió en noviembre de 1998 y todavía la estoy jugando. En realidad, no se quemó viva a ninguna bruja durante los juicios de Salem, sino que se las ahorcó, lo que es más rápido y no huele tan mal. En 1644 se prohibió comer pasteles en Inglaterra. Pasteles de carne, pasteles de frutas, el pastel de tu esposa, todos ellos. El príncipe Louis Rwagasore de Burundi es considerado un héroe nacional. Lideró una resistencia política contra Bélgica y exigió la independencia de los colonizadores. Fue elegido segundo primer ministro de Burundi en 1961 y sirvió a su país durante 2 semanas antes de ser asesinado por oponentes políticos. Burundi obtuvo la independencia de Bélgica un año después. El reino de Keragua, en la actual Tanzania, se disolvió en 1963. Adolf Hitler ayudó a diseñar el Volkswagen Beetle. Una paloma mensajera llamada Comando llevó a cabo con éxito más de 90 misiones durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso recibió una medalla. El quinto líder de la Unión Soviética fue Leonid Brezhnev, y el tipo tenía cejas durante días. El estado número 27 que se agregó a los EEUU fue Florida. A pesar de que los humanos han existido durante más de 200,000 años, la historia escrita tiene solo 6,000 años, así que,
¿Quién sabe qué hacían? Probablemente se lanzaban piedras unos a otros. La revolución industrial en los EU comenzó en 1760. El popular juego Jenga experimentó una pausa en las ventas en 2001 porque las torres de Jenga no fueron las únicas que se derrumbaron ese año. La seda se utilizó por primera vez en la confección de ropa en China en el año 3630 a.C., suave como la seda durante la caída de la bolsa de 1929. El índice Dow Jones, que sigue a 30 de las mayores empresas estadounidenses, cayó un 89% cuando tocó fondo en el verano de 1932. Se necesitaron 22 años para volver a los niveles previos a la crisis. Por eso invierto de manera responsable. Todo en rojo, bueno, eso fue mucha información inútil. Haga clic aquí para obtener más información.